Seguíamos hablando del tema férreo en el contenido virtual. Entonces, pues muchas veces en el tema de transporte férreo en diferentes países, como ya mencioné el caso de Colombia, hay una infraestructura deficiente, accesibilidad limitada, lo que obliga en la mayor parte de los casos a efectuar transbordos y conexiones con otros medios. Por ejemplo, hacer transbordos con el medio de la carretera, lo cual viene alargando el tiempo y los costos de transporte, ¿cierto? Yo les había hablado ya de los ejemplos de Francia, pero aquí pues podemos leer otro ejemplo. Aquí hablamos de un ejemplo de España que tiene la desventaja de poseer un ancho de vía superior al resto de los países de Europa Occidental, ¿cierto? Eso es otro punto. El ancho de las vías en el transporte férreo, pues en logística todo se maneja o es muy importante, digamos, el tema de los estándares, ¿no? El tema de los estándares. Hay que estandarizar, digamos, obviamente los puertos de cada país pues tienen que tener una capacidad de recibir buques de cierta capacidad, ¿no? Porque ustedes se imaginarán qué tal un puerto de España recibiendo buques de Latinoamérica que no los puede recibir porque el puerto lo diseñaron para recibir buques de Europa, por decirlo así. Entonces, en el tema de logística, pues el tema de los estándares internacionales es muy importante. O sea, la situación es, si se va a transportar algo de un país a otro o de un continente a otro, tiene que haber cierto tipo de estándares en cuanto a los aeropuertos, en cuanto a los puertos, en cuanto a la documentación, en cuanto a los embalajes, en cuanto a los contenedores, en fin. Ya se imaginarán ustedes, si no existieran los estándares internacionales, pues cómo manejan unos contenedores que vayan de Latinoamérica para Estados Unidos, o que vayan de Estados Unidos para Europa, o de Asia para Europa, imagínense ustedes. Entonces, en este tema de la gestión del transporte, muy importante todo lo que tenga que ver con estándares en cuanto a la logística, ¿no? Estábamos viendo un tema, el ejemplo de España en el transporte férreo, que dice que España tiene la desventaja de poseer un ancho de vía superior al resto de los países de Europa Occidental, aunque esto se ha mitigado en parte desde la creación de Transfesa, que ideó un sistema de cambio de ejes en la frontera franco-española. Bueno, ya cuando llegan a la frontera entre España y Francia, el ancho de los rieles es diferente. Entonces, imagínense ustedes cómo pasa un tren de España a Francia, lo que permite el cambio de vías en solo unos minutos. Entonces, a pesar de todo, el problema aún subsiste, ya que no todos los vagones disponen de este sistema. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece el asunto de que no pueden, hay partes en donde no se puede hacer transbordo, o mejor dicho, la continuación de un sistema, de un servicio de trenes entre España y Francia, porque los estándares de los rieles no son los mismos? Entonces ahí lo que yo hablo de los estándares, ¿no? Bueno, en general, ¿qué podemos decir de transporte férreo por vía férrea? Cuando hay conexiones buenas y regulares y la distancia es superior a 600 kilómetros, la utilización del ferrocarril podría verse como una opción económica. ¿Listo? Bueno. Transporte marítimo, ya hablamos bastante en las diapositivas. Sin embargo, pues miremos aquí en el transporte, en el contenido virtual, perdón. Ya dijimos, bueno, las ventajas hay capacidad, competitividad, flexibilidad en los tipos de carga, continuidad en las operaciones, y las desventajas, accesibilidad, costos de embalaje, velocidad, frecuencia de los servicios, congestión portuaria, ¿cierto? Haciendo un poquito de historia, yo diría que el transporte marítimo era el transporte más importante en el mundo. Desde la época, en la época de la conquista de América y demás, pues obviamente ni se diga, o sea, ya el transporte marítimo pues era lo más importante. No había aviones, pues, entonces obviamente el transporte marítimo era el rey. Pero pues obviamente con la evolución del mundo y con la evolución de la logística, con la evolución de la humanidad, pues obviamente el transporte marítimo pues ha disminuido bastante en comparación con otros modos de transporte, ¿cierto? Entonces, aunque todavía los costos de tonelada métrica por kilómetro son bajos,
El sistema en general, comparado pues obviamente con el modo aéreo, pues ya se ha vuelto un poco lento, poco fiable debido a las múltiples contingencias del tráfico marítimo, pero sin embargo sigue siendo el modo ideal para transporte de mercancías de gran volumen y poco valor, como por ejemplo el carbón, ¿cierto? Eso en cuanto al transporte marítimo. Lo que les hablé de los estándares, entonces miramos que la estandarización de los contenedores. Ustedes saben qué son los contenedores, ¿no? Son esas cajas como rectangulares que tienen, que tienen una serie de indicadores de largo, ancho, alto, ¿no? Entonces, esto ha hecho posible que los barcos puedan transportar hasta 1.600 contenedores de 12 metros compatibles con semirremolques de carretera que pueden llevar uno de 12 metros o combinaciones. Ahí es clave, ¿cierto? Bueno. Miremos aquí el transporte aéreo en el contenido virtual un poquito y de pronto entonces seguimos con las diapositivas. En el tema del transporte aéreo, ¿cuáles son las ventajas? Pues la primera es la velocidad, obviamente, comparado con todos los demás, pues viene siendo el más veloz. Competitividad y la cobertura del mercado. Prácticamente las aerolíneas internacionales ya cubren todo el mundo. Me dice Luis Aníbal Mora, esta semana les envió los datos de ingreso en dropbox.com. Ah, bueno, un momentico que aquí están hablando cosas importantes. Dice Luis Aníbal Mora, alumnos, abriremos una carpeta en dropbox.com para subir no solo las presentaciones académicas de los profesores, sino todos los videos de transporte y así en cada módulo lo que correspondan. Además de material complementario a los contenidos básicos de la plataforma de logísticaonline.com. Dice Juan David Molina Vélez, entendido. Después Luis Aníbal Mora comenta, esta semana les envío los datos de ingreso en dropbox.com para su ingreso y todos los archivos los pueden ver y descargar. ¿Listo? Entonces, bueno, ya quedó hecho el comentario, Luis Aníbal. Ya saben entonces, para los archivos, las diapositivas, él se comunicará con ustedes para el manejo de dropbox.com y entonces tener ahí todos los archivos. ¿Listo? Bueno. Entonces, en el transporte aéreo tenemos las desventajas, de pronto es la capacidad. La capacidad por transporte aéreo todavía no se puede comparar con la capacidad que ofrecen los buques. Tendría que el asunto del transporte aéreo es llevar productos de bajo valor unitario y artículos peligrosos en el transporte aéreo, pues son muy peligrosos, obviamente. Porque es que el transporte aéreo tiene sus cosas, no me digan que no, eso de todas maneras no es lo mismo una explosioncita en un avión que en un barco. En un barco algo se puede amortiguar, pero en un avión la cosa ya es más complicada, ¿cierto? Entonces, obviamente la desventaja también viene siendo el costo, ¿no? El, 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 digamos eh, de pronto podría ser ahí, bueno, depende, es que la respuesta sigue siendo depende, la respuesta sigue siendo depende, depende de qué productos se llevan y me dice Juan David Molina Vélez, ¿se cayó el video en todos lados? No, a mí me está funcionando el video bien, de pronto Juan David Molina está teniendo problemas técnicos, ¿no? Entonces, bueno, ya han visto ventajas y desventajas de varios medios de transporte. La respuesta, vuelvo y repito, ¿cuál es la respuesta de cuál es el mejor medio? Depende. Depende de costos, depende de productos, depende de demás. En el contenido virtual, entonces, sigue ahorita el tema de tarifas y fletes de carga. Este es un tema muy importante. Pero entonces, me gustaría seguir entonces con las diapositivas. Recuerden que de todas maneras este capítulo 1 lo vamos a ver entre hoy y el jueves. Entonces no se preocupen que
lo que nos falte ver hoy, pues obviamente lo vamos a ver el jueves, ¿no? Entonces sigamos calmadamente mirando las diapositivas.